Hola mis estimados estudiantes. El día de hoy he preparado un tema de gran trascendencia para la biología. El tema es hablar sobre la reproducción de las células. A esa reproducción celular le llamamos la mitosis. En la mitosis lo que ocurre es que una célula madura, a la que ahora le vamos a llamar célula madre, va a dividirse o autoduplicarse para producir una célula hija, dos células hijas. En resumen, en la mitosis lo que ocurre es que una célula madura, a la que llamamos célula madre, se va a autoduplicar para producir dos células hijas. La mitosis ocurre en una sola fase, desde que es célula madre hasta que se convierte en células hijas. Sin embargo, para su mejor estudio, a la mitosis se la ha dividido en 4 fases. Estas fases tienen por nombre profase, metafase, anafase y telofase. En la siguiente vamos a describir qué ocurre con las células en cada una de esas 4 fases. Es necesario indicar que una célula, antes de empezar su división celular, está compuesta de los siguientes elementos: su membrana celular, su núcleo, su centrosoma, en el interior de los centrosomas sus centriolos y, lo más importante, la cromatina, que, como dije en clase, no es otra cosa que los cromosomas que se unen para formar un hilo. Por lo tanto, los cromosomas, como la cromatina, son los responsables de mantener el ADN. Entonces vamos a empezar a describir a la reproducción celular, llamada mitosis, por cada una de las 4 fases. La primera es la profase. Lo primero que ocurre en la profase es que su centrosoma se desintegra o se descompone, dejando libre a los centriolos. Fíjese en el puntador y notará que en esta célula ya no tenemos centrosoma y los centriolos se encuentran libres. Luego desaparecerá el núcleo y la cromatina, que en esta figura la tenemos de color negro, quedará libre en el citoplasma de la célula. Avanzando la profase, la cromatina se corta y se condensa para dar origen a los cromosomas. Los centriolos que ya se habían reproducido, ya se habían duplicado, empiezan a migrar hacia los polos opuestos. Bien, notamos que los cromosomas ya se notan claramente, son estos que tienen aspecto de X, y los centriolos ya empiezan a migrar lo suficiente para los polos, y mientras lo hacen empiezan a liberar las proteínas llamadas microtúbulos, que van a tener una importantísima función dentro de la reproducción celular. Al final de la profase, los cromosomas
se alinean más o menos en el centro y los centriolos han liberado a los microtúbulos lo suficiente como para ir formando el huso mitótico. Ahora nos toca describir lo que ocurre en la metafase. La metafase es una de las fases más cortas que tiene la mitosis. Aquí ocurren solamente dos eventos. Los cromosomas se alinean en la parte centro de la célula, tal como lo vemos aquí, y los microtúbulos se han alargado lo suficiente como para sujetar a los cromosomas, uno por el lado superior y el otro por el lado inferior. Lo mismo ocurre con todos los cromosomas. Ahora viene la siguiente fase, que es la anafase. En la anafase, los cromosomas se rompen por el centro, es decir, por su centrómero, y quedan en libertad las cromátides. Los microtúbulos, que en este caso lo tenemos de color rojo, empiezan a alar a las cromátides hacia sus polos. Noten en la siguiente gráfica que las cromátides están avanzando ya bastante o lo suficiente hacia los polos de cada una de las células. Y conforme avanzan las cromátides, empieza a adelgazarse la membrana por el centro. Esto ya nos avisora que estamos próximos a observar la completa división de la célula. En esta gráfica de la anafase, las cromátides están lo suficientemente en los polos, los microtúbulos se han acortado lo suficiente y vemos que la membrana celular se ha estrechado lo suficiente como para en unos próximos eventos se produzca la ruptura de la membrana celular. Finalmente tenemos a la telofase. Al inicio de la telofase ocurre un proceso inverso a las demás fases anteriores. Los cromosomas se vuelven a formar en hilos, es decir, formando la cromatina. Los centriolos se ubican en la parte superior de la célula. Luego reaparece el núcleo celular, dejando internamente a la cromatina. Aparecen los centrosomas, en cuyo interior quedan guardados los centriolos. Noten que en esta gráfica prácticamente la membrana está a punto de romperse. Finalmente, al término de la telofase, se han producido dos células muy parecidas a la madre en estructura y en genética, pero en tamaño son muy diferentes, porque a estas células las llamamos células hijas inmaduras. Ahora, el resultado de la mitosis es dos células hijas estructuralmente y genéticamente iguales a la madre, con 46 cromosomas cada célula hija y con tamaños diferentes a la célula madre. Bien, te agradezco mucho por tu atención. Toma apuntes y prepárate para resolver un taller en el aula. No te olvides de, si tienes alguna duda, escribirme a mis redes sociales o suscribirte a mi canal de YouTube. Deseo que tengas una linda tarde, mañana o noche.